Iniciamos el tema número 2 sobre propedéutica bíblica. En este caso vamos a estar hablando sobre revelación e inspiración. El objetivo de este tema es conocer las formas en que el mensaje de Dios llega al hombre. Comenzamos con el concepto de revelación, que es el acto divino por el cual Dios se revela a sí mismo. Y eso nos recuerda bastante lo que es el libro de Apocalipsis, cuando dice Apocalipsis en inglés es revelation, o sea, revelación, y es la revelación de Jesucristo. Y Jesucristo nos revela algo a sí mismo y también un mensaje para la humanidad. Tenemos otros dos conceptos: inspiración, que es el acto divino por el cual Dios capacita al profeta a comunicar en una forma fidedigna y confiable lo que le reveló. En este caso vamos a darnos cuenta de que las palabras que pronuncia el profeta son la forma en que logró captar el mensaje de Dios. O sea, son las palabras expresadas en formato de hombre. Nos daremos cuenta que el mensaje de Dios es expresada en palabras de hombre. Más adelante entenderemos eso cuando veamos cuál es la única palabra que Dios escribió y que dio al hombre. Tenemos también el concepto de iluminación, que es el acto divino por el cual Dios prepara y califica a cualquier persona que esté en relación correcta con Él. Miren qué interesante. En relación correcta con Él, para comprender lo que fue revelado e inspirado. Es algo mutuo, en armonía con Dios. Estos conceptos nos traen otras preguntas. En el caso es si Dios se revela realmente, o si hay alguna posibilidad de que el hombre se ponga en contacto con Él. O la otra pregunta, ¿qué es lo que revela Dios? A la pregunta, ¿se revela realmente Dios?, encontramos en la Biblia aparentemente una paradoja. Observen bien, aparentemente. Aparentemente sí se revela y aparentemente no se revela. Vamos a entender esto también con los pasajes bíblicos que vamos a leer. ¿Por qué decimos que aparentemente? Bueno, en Job 11, del 7 al 9 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. En Isaías 40:18 dice: porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 1 Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ahora con la otra afirmación, sí se puede conocer a Dios. Observen lo que dice Amós 3:7: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Isaías 46:9-10 dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Estos pasajes también me recuerdan Deuteronomio 29:29, que dice que las cosas secretas son de Dios, pero las reveladas son para nosotros. Aquí tenemos otros pasajes que ustedes pueden leer con respecto de la revelación de Dios. Entonces estamos claros de que el hombre puede conocer a Dios en la medida en que Dios escoge revelarse. Ahora la pregunta, ¿cómo entendieron los cristianos esta paradoja a través de los siglos? O sea, si realmente se revela a Dios o podemos conocer a Dios o realmente no podemos. Aquí hay un término que necesitamos investigar un poquito más, pero yo aquí se lo voy a definir. Dice que hasta los tiempos del escolasticismo predominó el criterio bíblico. En otras palabras, antes nada más era solo escritura, pero después vino, ¿qué cosa? El pensamiento filosófico, y se unió con el pensamiento bíblico. Entonces, esta filosofía humana trataba de explicar a Dios, incluso dándoles diferentes nombres, como podemos ver acá: incomprensible, decían algunos, inmutable, invisible, ignominato. Aunque también estaban usando, para poder entender todo esto, los pasajes bíblicos acerca de la revelación de Dios. Pero como veremos más adelante, esta filosofía humana distorsionó mucho el mensaje de Dios. Los escolásticos entendieron de que la única manera de poder entender a Dios es conociendo al Hijo, tal y como lo muestran estos pasajes. Pero hubo una excepción en el caso de Arrio. De Arrio viene la palabra arriano,
El arrianismo también, que en el caso de los testigos de Jehová dicen que son arrianos, que no creen en la divinidad de Cristo, tal como lo menciona Arrio. Así que para los arrianos era posible conocer al Padre sin el Hijo. Miren que este tema es bien amplio, solo este tema es causa de división incluso hoy en día dentro de la iglesia, dentro de muchas iglesias, porque algunos dicen, tú bautizas en el nombre del Hijo o bautizas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estamos hablando de la deidad en este caso, para los que creen nada más en el Padre y el Hijo y aquellos que creen en la deidad como tres dioses. Es un tema muy importante que podamos analizar porque hay mucha división en las iglesias acerca de este tema. En este curso vamos a estar hablando de ese tema de la deidad y vamos a presentarle las dos posturas. Esto lo vamos a realizar casi ya finalizando el curso. Así que el escolasticismo dio una gran influencia a lo que sería el pensamiento cristiano. Recordemos de que esto, la filosofía humana entra y se mezcla con el pensamiento cristiano. Con la llegada de la Reforma quedó bien marcada la desconfianza de las posibilidades de la razón humana de conocer a Dios, tal como lo mencionaba Lutero y Calvino en su momento. Aún así, estos reformadores tenían la base de lo que tenemos hoy en día. En el caso de Lutero, él decía que tenemos que ver a Dios tal como Él está revestido y exhibido en su palabra, por medio de la cual Él se presenta ante nosotros. Calvino fue más específico, él decía que es imposible conocer a Dios sin la revelación especial, obra del Espíritu Santo. Veamos algunas de las declaraciones de Calvino. Decía él que hablando con propiedad no podemos decir que conozco a Dios donde no hay religión o piedad. También Calvino decía que en la mente humana siempre hay un sentido o noción de la deidad, que nadie puede decir que es ignorante acerca de la existencia de Dios. Pero más adelante él especifica que a pesar de que hay una semilla de religión divinamente sembrada en nuestras mentes, escasamente se encuentra 1 en 100 que la cultive en su corazón, y ni uno solo en quien se desarrolle hasta su maduración, tanto como para dar fruto en sazón. Y también deja claro que para poder ver realmente todas estas cosas, entenderlas, necesitamos la fe. Y eso está claro en la Biblia cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora imagínense que ya por 1750 surgió el racionalismo. Son tendencias filosóficas que sustituían el pensamiento cristiano. Por lo tanto, se inició una era de crítica a todo lo antes aceptado y admitido, incluyendo a la Iglesia y sus doctrinas. Y vemos eso claramente cuando estalla la Revolución Francesa allá por 1780. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas influencias filosóficas negaban la existencia de Dios, pero cuando los pensamientos filosóficos se mezclaban con el pensamiento cristiano, lo que hacían era de que ellos decían de que se podía llegar a un pleno conocimiento de Dios sin necesidad de una revelación especial. En otras palabras, cualquier hombre está en condiciones de obtener un conocimiento suficiente de Dios, lo cual también es un error. Y así vemos la influencia de estos pensamientos filosóficos a través de la historia. A pesar de todo lo anteriormente expuesto, los creyentes han creído durante muchos siglos que Dios existe y se revela. Y se revela por distintos medios, pero básicamente por el don de profecía. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la revelación? Leamos los pasajes bíblicos acerca de este tema. Vemos el caso de Daniel 2, del 19 al 23. Entonces el secreto, oigan bien, las cosas de Dios, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Él, Dios, revela lo profundo y lo escondido. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Daniel 2:47 dice, el rey se vio obligado a reconocer que Dios revela, porque dijo, el que revela los misterios. Isaías 22:14 dice, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos. Y tenemos más pasajes acerca de la revelación de Dios. Gálatas 1:11 dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora veamos un poco sobre el fenómeno de la inspiración. Dice una escritora, no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados.
La inspiración no obra en las palabras del hombre, ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que es imbuido. Eso significa que es inducido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Miren qué importante cómo el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas. Por eso este concepto de la deidad debemos de desarrollarlo plenamente para estar muy claros de la importancia del Espíritu Santo. Dice en Mensajes Selectos que la mente divina es difundida, la mente y la voluntad humana. De ese modo se combinan con la mente y la voluntad del hombre. Y eso permite que las declaraciones del hombre sean también las palabras de Dios. Sigue diciendo la escritora, los hombres se escribieron a medida que fueron movidos por el Espíritu Santo. Para entender esto, mis hermanos, hay que leer 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Ahí nos vamos a dar cuenta que creemos que Dios inspiró a los profetas, no las palabras de los profetas. Lean ese pasaje y también lo van a comprender. En Conflicto de los Siglos dice, las verdades inspiradas están expresadas en palabras humanas. Y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras. Y aquellos quienes la verdad fue así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Dios usó seres humanos para revelarles lo que le quería decir a los hombres. Pero hay algo en la Biblia que fue escrito y anunciado por Dios mismo, los 10 mandamientos. Su redacción es divina y no humana. Pero la Biblia en sí, el resto de la palabra, con sus verdades de origen divino expresadas en el idioma de los hombres, es una unión de lo divino y lo humano. Así que tenemos como síntesis lo siguiente: los hombres fueron inspirados por Dios, pero comunicaron lo que se les había revelado en el lenguaje humano, cada uno de ellos en el estilo que le era característico. Número 2. Por lo tanto, no son las palabras inspiradas. El contacto divino humano en la revelación se realiza al nivel de la mente. La mente divina compenetra la humana. Y número 3. Dios como autor no está representado en la Biblia. Lo más cercano a esa expresión de pensamiento son los 10 mandamientos. Porque como hemos aprendido, Dios lo reveló y lo escribió. Así que mis hermanos, nos vemos en el próximo tema, que vamos a conocer acerca de lo que Dios nos ha revelado a nosotros.